Después de 17 años, miles de millones de chicharras surgirán en todo el país esta primavera. Nuestra reportera Victoria Valderrama habló con un profesor de entomología que explica cómo nos veremos afectados en la zona costera. De acuerdo al Departamento de Entomología de Texas, hay más de 40 especies de chicharras en nuestro estado. Pero según el profesor asistente en Texas A&M, Dalton Ludwig, dice que la última vez que vimos una aparición de chicharras fue en el 2015. Aquí no tenemos tantas chicharras periódicamente, sí otras especies, pero no son las chicharras de 13 o 17 años. A partir de finales de abril o principios de mayo, miles de millones de chicharras tipo brood se verán en una docena de estados. Pero Ludwig dice que la zona costera no experimentará ese evento como muchos otros en todo el país. En su lugar, seremos visitados por las especies Brood 4 en el 2032. Las chicharras necesitan árboles para poner sus huevos, por lo que el profesor Ludwig dice que la gente debe evitar plantar árboles frutales o pequeños arbustos a medida que se acerque ese evento. Realmente no quieres plantar árboles frutales o pequeños cuando tienes estos tipos de emergencias, porque puedes hacer que un montón de hembras vengan a poner huevos y destruyan las pequeñas ramas. Se espera un mayor número de chicharras en las últimas 2 semanas de mayo en todo el país y los investigadores esperan rastrearlas. Reportando para Telemundo Corpus Christi, Victoria Valderrama.